Luis Antonio Guacuja Acevedo, para tener una plática sobre las particularidades y novedades del nuevo acuerdo México-Unión Europea. A continuación, procederemos a leer la semblanza del doctor Guacuja. Él es candidato en doctor en Derecho e Integración Europea por el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una maestría en Derecho y una especialidad en Derecho Público por la misma universidad. Cuenta con un posgrado en la Unión Europea y 2 cursos de actualización por el College of Europe. Y es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido consultor de la Unión Europea, responsable para México del proyecto Análisis de la Percepción de la Unión Europea y las Políticas de la Unión Europea en el Mundo. En 2013, por invitación del Parlamento Europeo, impartió la ponencia Implicaciones de la revisión y modernización del Acuerdo Global de México-Unión Europea. En 2011, fue seleccionado por la Fundación Friedrich Ebert para realizar la estancia de investigación sobre la asociación estratégica Unión Europea-México en Bruselas y Berlín. Ha sido responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en la coordinación del programa de la Universidad Nacional Autónoma de México y es coordinador del diplomado La Unión Europea y su relación con México en el Instituto Mora. Ha coordinado distintas publicaciones y escrito diversos artículos sobre temas relacionados con la Unión Europea, la relación México-Unión Europea. Es conferencista y analista para diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Agradecemos la colaboración del doctor Luis Antonio Guacuja Acevedo y le cedo la palabra. Adelante, Luis Antonio. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Global Business School por esta invitación a hablar de un tema que tiene sus particularidades y sus novedades, porque recién, hace apenas unos días, se anunció el cierre de las negociaciones para lo que será el nuevo acuerdo entre México y la Unión Europea. Agradezco igualmente pues al auditorio, a la audiencia, a todos los presentes por darse este tiempo en un momento bastante complejo. De por sí que ya el escenario global tenía sus complejidades y la pandemia por la COVID-19 pues ha venido todavía a mover aún más el panorama político y global. Y en ese sentido es interesante hablar de lo que significa la Unión Europea para nuestro país, lo que significa la Unión Europea en sí como un proyecto de integración, el más exitoso hasta nuestros días, y lo que representa para México esta necesidad de replantear sus alianzas e identificar de manera clara sus estrategias, donde sin duda la Unión Europea es un actor muy importante. Entonces me voy a permitir pasar una presentación sobre primero una breve introducción sobre por qué la relación entre México y la Unión Europea, porque es importante, y después entraré a los detalles sobre el nuevo texto, el nuevo acuerdo entre México y la Unión Europea. Haré una pequeña pausa, más o menos a la mitad, por si hay preguntas que entiendo se recogerán vía el chat y para poder responderlas en una primera parte y después al final tener otra sesión para las preguntas y respuestas. Entonces me voy a permitir compartirles la presentación. Si acaso pedirles que habiliten esta parte. Para compartirles la presentación que tengo preparada.
Mientras tanto, lo que puedo comentarles es que justamente el 28 de abril pasado se dio este anuncio sobre la conclusión de las negociaciones para renovar el acuerdo entre México y la Unión Europea, y el 6 de mayo último se publicó una parte pendiente que es la que tiene que ver con las compras públicas del nuevo acuerdo México-Unión Europea, y que fue el motivo del retraso en estas negociaciones que comenzaron en 2016 y que, a pesar de que en abril del 2018 se anunció un principio de acuerdo, esto es, que estaba ya bastante acabada la negociación de la parte comercial, quedando algunos pendientes, entre ellos el tema de compras públicas. Sí. La siguiente. Ok. Bueno, ahí nos quedamos. Muchas gracias. Bueno, pues primero mencionar la relación México-Unión Europea. Es una relación añeja, es una relación profunda, y es una relación que tiene unos tintes muy importantes y que la diferencian de nuestra relación con otros países u otros bloques de países. ¿Por qué el interés de la Unión Europea y por qué el interés de México en la Unión Europea? Bueno, pues tendríamos que regresarnos a los años 90, donde después de la caída del muro de Berlín, nuestro país se vio ante la necesidad de aliarse ya sea a uno de los tres polos más importantes que comenzaron a aparecer y a tener bastante fuerza: América del Norte por un lado, Asia por otro lado y Europa también. México apostó por el acercamiento de América del Norte, y habiendo el antecedente de un acuerdo entre Canadá y Estados Unidos, México se sumó a este proyecto, y en 1993 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este hecho propició que las miradas asiáticas y también las europeas voltearan hacia nuestro país. Y no es casualidad que en 1995 empezaran las negociaciones para que México tuviese un acuerdo con la entonces Comunidad Europea y sus Estados miembros. Y vamos a revisar este proceso y por qué lo significativo de esta relación. Sí, la siguiente, por favor. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues aquí la representación de lo que significamos tanto México para la Unión Europea y la Unión Europea para México. Hoy la Unión Europea cuenta con 27 países después de la salida del Reino Unido, cerca de 450 millones de habitantes, y nuestro país, más de 120 millones de habitantes en un territorio de alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados. La cercanía, sin embargo, de México con Estados Unidos, esta cercanía comercial y esta cercanía física, es sin duda un importante atractivo. Y quisiera hacer un pequeño repaso sobre el proceso de integración europea. Recién el pasado 9 de mayo se cumplieron 70 años de la declaración de Robert Schuman, que dio lugar a lo que hoy conocemos como Unión Europea, este proyecto ambicioso que se plantea desde 1950 y que se materializa después con el primero de los tratados, que fue el de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Desde entonces el proceso comunitario ha evolucionado de manera importante y se ha dotado de una serie de principios que le caracterizan, ¿no? Por supuesto, y hablando de la Europa de la posguerra, la paz, la unidad, la igualdad, la libertad, la solidaridad, el respeto a la identidad nacional y el deseo de seguridad económica y social, se plantean como estos principios fundacionales
del proyecto comunitario europeo. La Unión Europea también tiene valores importantes y están consagrados en los mismos tratados. La Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Y estos valores se entiende que son comunes a todos los Estados miembros. En la propia Unión Europea hay un Estado de Derecho y se vela por estos principios, y aquellos estados que, como en fechas recientes o años recientes, como Polonia o Hungría, se han alejado de estos valores comunitarios, pues son objeto de sanción por parte de la Unión Europea y su esquema institucional. Y es importante el mencionar ese origen de la Unión Europea, porque entonces entenderemos los valores no solo que tienen hacia adentro, sino que la Unión Europea trata de exportar esos valores que le dieron origen en sus relaciones con el resto del mundo. La Primera y la Segunda Guerras Mundiales dejaron una Europa muy lastimada, y había, después de la Segunda Guerra Mundial, pues la amenaza de una tercera confrontación. Y por eso los líderes mundiales se plantearon una serie de iniciativas para garantizar la paz, sobre todo en la región. Esta Europa devastada en lo económico, en lo político y en lo social, y que dio muestras de las atrocidades y de las capacidades destructivas del género humano, la deshumanización, la división, el dolor, la desesperanza y la destrucción de esos sueños de una Europa unida, y por supuesto también dejó la necesidad de reconstruirse. Esta necesidad de reconstrucción es lo que orilló a los padres fundadores de la Unión Europea, estos líderes que hicieron posible construir, edificar el proyecto comunitario, y que además es importante recordar esos acontecimientos para no olvidar, para no repetir, para saber de dónde viene ese proyecto que hoy sigue siendo, pese a sus dificultades, es el proyecto de integración más importante y más exitoso hasta nuestros días. Y es el 9 de mayo de 1950, donde tomando las ideas de su colaborador Jean Monnet, el entonces ministro de Exteriores francés plantea esta nueva idea, esta idea de Europa, esta idea y esta alternativa de unir las economías por medio de la unión del carbón y del acero, de manera emblemática, estos materiales utilizados en la guerra, usarlos también, pero ahora como un instrumento de paz. Y esta fórmula, que también se basó en una alta autoridad, en este significado de la supranacionalidad, sentaron las bases para el primero de los tratados constitutivos de lo que hoy conocemos como Unión Europea, el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Europa necesita unos esfuerzos creadores equiparables a los poderes que la amenazan. Esta es una frase de esa declaración del 9 de mayo de hace 70 años, y esta frase que de alguna manera resume el significado de lo que hoy es Europa en el concepto del proyecto comunitario, y que hay que recordar ahora cuando estamos ante una crisis global, y se ha dicho que la devastación es de las dimensiones que dejó también la Segunda Guerra Mundial, y por eso hoy más que nunca es importante recordar ese origen y recordar eso que movió a los líderes de entonces a construir este proyecto comunitario.
Ha pasado el tiempo y desde entonces la Unión Europea se ha ampliado hasta llegar a 28 países. Hoy hay un país menos, que es el Reino Unido, que era la segunda economía más importante de la Unión Europea, y sin embargo el proyecto comunitario sigue su curso. Serbia es el país próximo a incorporarse a la Unión Europea y después vendrán otros países también de la ex Yugoslavia, Albania y Macedonia del Norte hasta ahora. Llegado a este punto, no sé si hay alguna pregunta sobre el proceso de integración europea antes de entrar al significado de la relación con México. Por lo pronto todavía no. Muy bien. Bueno, entonces continuaré con la presentación. Esto es lo que es la Unión Europea hasta ahora, ¿no? Y es importante mencionarlo y es importante recordarlo porque nuestra relación con la Unión Europea es una relación que se dice mixta, porque es una relación con la Unión Europea y con los Estados miembros. La Unión Europea se basa en el principio de atribución. Hay competencias que le son exclusivas a la Unión Europea, otras competencias son exclusivas de los Estados miembros y hay competencias concurrentes, ¿sí? Y en este sentido es importante y también es complejo el entramado de la relación con la Unión Europea por estas mismas características. Habíamos mencionado, y sin duda, el antecedente y el factor de nuestra cercanía con Estados Unidos, producto del Telecam, pues es un aspecto muy relevante de la relación entre México y la Unión Europea. Este acercamiento que después del Telecam pues también se vio dañado, propició que entre ambas partes, entre México y la entonces Comunidad Europea, hubiese este esfuerzo de acercarse. Un factor que también hay que mencionar es que en Europa, en los años 80, en 1985, España firma, junto con Portugal, su adhesión, los tratados de adhesión a la Comunidad Europea. Y esta incorporación de España y Portugal también marcaron un acercamiento significativo con América Latina y el Caribe. España había transitado por un proceso también bastante complicado para llegar a la democracia y después un intento de golpe de Estado. Por eso, cuando llega a la presidencia Felipe González, de las primeras cosas que hace es impulsar el que España se incorporara a la Comunidad Europea. Y de los hechos emblemáticos, quizá, está el discurso que en la firma de los acuerdos de adhesión pronunció entonces el rey Juan Carlos, al mencionar que la fortaleza de España en Europa estaba cruzando el Atlántico. Una España que entró con cierta debilidad política a la Comunidad Europea tenía a su favor esta relación histórica con América Latina. Y eso propició, bueno, pues que España tomara la agenda con América Latina y el acercamiento con México en particular tuvo que ver con ese momento también, con el hecho de que un personaje muy significativo como Manuel Marín, que era el vicepresidente de la Comisión Europea, impulsara de manera importante el acuerdo con nuestro país. Y es así que este acercamiento propició que estas negociaciones que tenían su antecedente en dos acuerdos de cooperación de 1975 y del 91, y que en el año 1995 facilitaran el inicio de las negociaciones para un acuerdo que se denominaba un acuerdo de asociación, un acuerdo que iba más allá de lo comercial, ¿no?
y México entonces se convierte en el primer país de América Latina en suscribir este tipo de acuerdos de asociación que tenía el componente comercial, pero que también tenía el componente de cooperación y el componente de diálogo político, ¿sí? 2 años más tarde, y también con base en este acercamiento con Europa, México se convierte en observador permanente del Consejo de Europa. Y en el año 2000, también como consecuencia de este acercamiento, México suscribió el Tratado de Libre Comercio con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, estos países que junto con los países de la Unión Europea conforman el espacio económico europeo. Y la consecuencia de que ahora tengamos una negociación terminada para el nuevo acuerdo con la Unión Europea se habrá de traducir en que también se modernizará el acuerdo que tenemos con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio. El acuerdo México-Unión Europea también se conoce como acuerdo global. Y se conoce como acuerdo global porque tiene estos 3 componentes. Es mucho más que un TLC, porque además del comercio incorpora los apartados de diálogo político y cooperación. Es un solo acuerdo. Y en tal sentido, el telecue o telecuen no existen. No existen. Está en el imaginario de lo que entonces era la SECOFI, lo que es la Secretaría de Economía, pero no existe, no hay tal, jurídicamente no hay un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Hay un acuerdo global que tiene un componente comercial, pero no existe un tratado de libre comercio México-Unión Europea per se. Esto es muy importante mencionarlo. Dentro de las particularidades del acuerdo está la cláusula democrática, una cláusula que motivó que hubiera ciertas dudas de parte de México en los años 90 para firmar este acuerdo. Y es una cláusula que hoy prevalece, es el artículo 1 del acuerdo, eso le da una jerarquía también importante, y vamos a hablar de esta cláusula un poco más adelante. También incorpora el diálogo político en distintos niveles. Y este diálogo político que se da tanto a nivel institucional, tanto a nivel parlamentario, a nivel sociedad civil, a nivel ministerial, también es un diálogo que se da en los foros multilaterales. Es importante hacer énfasis en esto porque México y la Unión Europea son aliados más allá de su relación bilateral. Son aliados en foros como el G20, son aliados en la Organización de las Naciones Unidas, son aliados en el Fondo Monetario Internacional, en la Organización Mundial de Comercio, etc. El apoyo de la Unión Europea y de los países que la integran será fundamental para que México, por ejemplo, pueda ocupar nuevamente un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente. Y también es aliado México de la Unión Europea en algunos temas, como es precisamente el cambio climático, ¿sí? Como también son temas de desarme, ¿sí? México y la Unión Europea han sido aliados cuando la invasión estadounidense a Irak. México ocupaba también un lugar como miembro no permanente en las Naciones Unidas. Y en fin, esta alianza es en distintos foros y ante distintas temáticas donde reconocen ambas partes que comparten valores, los valores de la paz, los valores del Estado de Derecho, los valores en defensa del medio ambiente, por ejemplo. Y también este acuerdo con la Unión Europea tiene un marco institucional bastante complejo. Hay un consejo conjunto como una autoridad en el tema del acuerdo. Hay un comité conjunto, que es una parte ejecutiva,
y comités especiales también para temas específicos y que facilitan otros tipos de diálogos y otros tipos de foros que también existen y que ahora con la modernización del acuerdo están de mejor manera introducidos en el texto, como el diálogo parlamentario entre el Congreso mexicano y el Parlamento Europeo, o el diálogo que se tiene entre la sociedad civil de los gobiernos de México y de la Unión Europea. También otro apartado importante es el de la cooperación. La Unión Europea es el principal donante de cooperación al desarrollo en el mundo. La Unión Europea, aunque ha cambiado sus políticas en materia de cooperación, vamos a revisar cuál es el estado de la cooperación ahora, pero es tan importante como que la Unión Europea haya influido para que México cuente con una ley de cooperación internacional para el desarrollo. Y esta es la cronología del acuerdo, ¿no? Un acuerdo que pues ha ya 22 años desde la firma. Este acuerdo se firma el 8 de diciembre de 1997 y entra en vigor en el año 2000. Y entonces la Comunidad Europea tenía 15 Estados miembros, ¿sí? La Unión Europea, después de 22 años, pues creció casi el doble en población, en número de países, en territorio, y México también ha cambiado de manera significativa en estos 22 años, en distintos aspectos, en el aspecto democrático, en el aspecto político, en el aspecto comercial. Y por ello, desde el año 2013, en la primer cumbre Unión Europea-CELAC, celebrada en Santiago de Chile, el entonces presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, junto con el entonces presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, estuvieron de acuerdo en dar un paso adicional en renovar la relación, porque si bien es cierto que México fue el primer país de América Latina en tener un acuerdo de asociación con la Unión Europea, después vendría Chile, Centroamérica, Perú y Colombia, al que se está incorporando también Ecuador. Entonces, estos acuerdos que vinieron después entre la Unión Europea y países de América Latina, México fue el primero y al ser el primero también se quedó rezagado el texto jurídico de esta relación y de ahí que en 2013 se haya planteado esta necesidad de renovación. También los retos globales eran distintos. Los retos globales exigían ir un paso más allá de la relación que hasta entonces teníamos. Y sin embargo, hasta el año 2016 iniciaron formalmente las negociaciones para renovar el acuerdo México-Unión Europea. Se planteó inicialmente un documento de estrategia común entre México y la Unión Europea en sus componentes de comercio, cooperación y diálogo político. Y después de 6 rondas de negociaciones en materia política y 10 rondas de negociación de la parte comercial, en abril de 2018 se anuncia un principio de acuerdo para cerrar la parte comercial, que era quizás la más delicada porque introducía muchas novedades. Y quedaron algunos pendientes técnicos como el tema de las indicaciones geográficas y el tema de las compras públicas, de los que hablaremos en un momento. Y el 19 de septiembre del año pasado, a propósito de la visita de la alta representante de la Unión Europea para la política exterior, la señora Federica Mogherini, que vino a nuestro país, se anunció el cierre de las negociaciones de la parte política. Y sin embargo, aunque se entiende que se han cerrado, como incorpora temas que son competencia de los Estados miembros, aún es un texto que no se ha publicado, es un texto que se conocen algunos ingredientes, pero no el texto final,
porque está también en la revisión todavía de los Estados miembros de la Unión Europea. Y es así que apenas el 28 de abril de este año se anunció mediante una llamada entre el comisario de Comercio de la Comisión Europea, el señor Phil Hogan, y la secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, mediante una llamada telefónica, pues dijeron que ya estaban de acuerdo, ¿no? Faltaba afinar justamente un detalle de las compras públicas. México finalmente accedió a las pretensiones europeas y se anunció este cierre de las negociaciones para modernizar el acuerdo entre México y la Unión Europea. Hay que mencionar una parte importante, que unos días antes de este anuncio, Estados Unidos había anunciado que el nuevo acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá podía entrar en vigor el 1 de julio. No es un dato menor, porque es una señal que también para los europeos es importante, porque parte del atractivo de nuestro país para la Unión Europea es nuestra relación de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Muchas empresas europeas llegan a nuestro país, terminan sus productos en México y le dan el grado de contenido nacional, y entonces se benefician del libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Y ahora, ¿qué sigue? O sea, se anunció el cierre de las negociaciones y ¿qué sigue? Bueno, pues la Unión Europea es una entidad bastante compleja y entonces el proceso que sigue tampoco es sencillo, tiene sus particularidades. Este nuevo texto se tiene que traducir a 23 lenguas oficiales. La Unión Europea tiene 24 lenguas oficiales. Este texto se negoció en inglés. Aquí quizá tendríamos que defender más nuestro idioma. Podemos ser expertos en la lengua inglesa, pero nunca como en nuestra lengua materna. Entonces es un defecto en que hayamos negociado en inglés cuando el español es una lengua oficial de la Unión Europea. Entonces, este texto ahora está en ese proceso de traducción a las restantes 23 lenguas oficiales, y también es un tema donde habrá precisiones jurídicas que tiene que ver también con el tema de las lenguas y las exigencias por ahí que pueda haber por parte de los Estados miembros. Después de este proceso, el Consejo de la Unión Europea debe emitir una decisión para autorizar la firma del nuevo tratado. El Consejo de la Unión Europea es esta institución sui generis en la Unión Europea que se compone de los ministros o de los secretarios de Estado según el tema de que se trate. ¿Sí? Y este consejo, pues la agenda va rotando cada 6 meses. Este primer semestre de 2020, Croacia tiene la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Y a partir del 1 de julio de este año será Alemania quien tenga la presidencia. Y esto no es cosa menor. Y lo que se prevé es que esta autorización sea dentro ya de la presidencia que le corresponde a Alemania en el segundo semestre de 2020. Y tendrá mayor significado porque, bueno, Croacia pues es el país el último en incorporarse a la Unión Europea en 2013, y bueno, pues Alemania es Alemania, y tendrá un significado y un impulso especial si en esta presidencia se autoriza la firma del nuevo tratado con México. Después vendrá la firma de México y de la Unión Europea y sus Estados miembros, insisto en la parte de que es un acuerdo de contenido mixto y que involucra estas competencias de la Unión Europea, como es el comercio, que es competencia exclusiva de la Unión Europea, y otros apartados como el medio ambiente, por ejemplo, que involucra competencias concurrentes, ¿sí? De la Unión Europea con competencias
de los Estados miembros. Y por ello, el proceso de ratificación o de aprobación también se vuelve particularmente complejo, porque por el lado mexicano lo aprueba el Senado y ya está. Pero por el lado europeo tiene que pasar primero por la aprobación del Parlamento Europeo y después por la aprobación de todos y cada uno de los parlamentos nacionales de los países de la Unión Europea e inclusive de algunos parlamentos regionales, como en el caso de Bélgica. Vale la pena mencionarlo, ahí se puede atorar el asunto, ahí se puede atorar el acuerdo. Ya sucedió hace 22 años, donde los parlamentos nacionales pueden discutir, pueden frenar el proceso, pueden pedir alguna enmienda. Sucedió hace algunos años con el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, donde justamente un parlamento regional, el Parlamento de Valonia, puso algunos obstáculos y hasta que no se hicieron algunas pequeñas modificaciones, no pudo continuar el proceso de aprobación. ¿Qué novedades introduce el nuevo acuerdo con la Unión Europea? Bueno, pues hay novedades en la parte comercial y también de la parte política. De la parte comercial podemos mencionar que se amplía el tema de las indicaciones geográficas, un tema que para la Unión Europea es muy importante, que tuvo en el proceso de negociación una parte que tuvo que ver de manera emblemática, por ejemplo, con el queso manchego. El queso manchego, que en el caso de México, bueno, pues nada, un kilo de queso manchego vale, no sé, 150 pesos. Y en el caso de la Unión Europea, el queso manchego es otra cosa totalmente distinta y vale pues 10 veces más porque es otro producto diferente. Estos temas, por supuesto, tienen que ver también con temas muy locales, donde la protección de ciertos productos, por ejemplo el vino, se protege de manera muy particular en las regiones de España o de Italia o de Francia, y los apoyos que tienen los productores también tienen que ver con estas características particulares de la tierra donde se producen, donde se fabrican, donde se manufacturan, y es una parte donde, bueno, pues ahora se ha garantizado y se ha ampliado este tema y que abarca ahora más de 340 alimentos y bebidas distintivas, tanto para México como para la Unión Europea, un tema donde México tendrá que trabajar mucho más, por ejemplo, ¿no? En el tema de inversiones se mejoran también las condiciones para asegurar la transparencia, el interés público e incluso se ha incorporado un mecanismo de solución de controversias en la parte de inversiones dentro del mismo texto del acuerdo. Este es un tema particular porque, bueno, pues ya en el 2005 hubo una disputa comercial entre México y la Unión Europea con motivo del aceite de oliva. Es la primera disputa comercial entre ambas partes, donde la Unión Europea eligió acudir directamente a la Organización Mundial de Comercio, al órgano de solución de diferencias, y donde se condenó a México por unas cuotas compensatorias que impuso de manera ilegal a productos europeos. En estos mecanismos de solución de controversias, la parte demandante elige el foro. Es importante mencionarlo porque aunque haya un mecanismo, que en el acuerdo vigente también lo hay, la Unión Europea prefiere el foro de la Organización Mundial de Comercio y sin embargo ahora hay una crisis muy importante en la Organización Mundial de Comercio, no solo por el anuncio de la salida de su director general, sino porque desde hace unos meses Estados Unidos se ha negado a el nombramiento de los jueces que fungirían como los miembros del órgano de apelación y está paralizado, digamos, una parte importante de la solución de diferencias dentro de la OMC. Entonces, el que se tengan estos aspectos en el acuerdo es una garantía
de que si hay complicaciones en la OMC, bueno, pues la Unión Europea y México saben que tienen estos mecanismos de solución de diferencias. Otro tema tiene que ver con las reglas de origen. Hay reglas más abiertas también, justas, ágiles, para acelerar los trámites aduanales. Y otro ingrediente es el de acceso a mercados, un mejor acceso para productos, en el caso de México, jugo de naranja, atún, espárragos, miel, que es un producto muy demandado, sobre todo en Alemania, la albúmina de clara de huevo, productos cárnicos, entre otros. Y el tema de compras públicas, donde se mejora el acceso y se trabaja en la implementación de reglas más amplias en materia de compras públicas en las entidades federativas. Y me quiero detener un poco en este punto, porque fue uno de los aspectos que retrasó la negociación para renovar este acuerdo. Las compras públicas para la Unión Europea es un aspecto muy importante, representan alrededor del 15% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, y por ello es un tema que les interesa mucho, es un tema donde las políticas no solo de la Unión Europea, sino también los Estados miembros se han ido ajustando paulatinamente, incluso las regiones, a los mecanismos y a los estándares de compras públicas en la Unión Europea, que se basan en principios de transparencia, libre acceso, igualdad de oportunidades, e incluso incorporan ingredientes que tienen que ver con el cuidado al medio ambiente. Bueno, ¿y qué pasó con el aspecto de compras públicas? Bueno, pues que la Unión Europea solicitó a México no solo mayor transparencia, sino mayor acceso a las compras públicas, no solo federales, sino también a las compras públicas estatales. Esto no existe en ningún acuerdo que México tenga. Tenemos acuerdos comerciales, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos tienen un capítulo de compras públicas. Bueno, pues ahora hay una categoría más, ¿sí?, después de esta negociación, que es el acceso a las compras públicas de las entidades federativas, ¿no? Y este tema, pues, la Unión Europea insistió en que México fuera abriendo más y más este mercado subnacional hasta llegar a incorporar a 14 entidades federativas. Este porcentaje fue aumentando hasta llegar a 14 entidades federativas que representan el 64.1% del Producto Interior Bruto Nacional, ¿no? Entonces, la Unión Europea también tiene abierto su esquema hacia los estados, ¿no? Y México abrió ahora. Este apartado ha sido muy polémico, incluso criticado en el Parlamento Europeo por el Grupo de los Verdes, ¿no? Porque dice que es una imposición de la Unión Europea que afecta a las entidades federativas de México en temas que pueden ser sensibles, como el tema universidades o el tema de hospitales, ¿no? Pero esto no es nuevo, ¿sí? Esta es una exigencia de la Unión Europea que tiene más de 20 años. Esta es una exigencia que se planteó y tiene su antecedente en la Conferencia Ministerial de Singapur de la Organización Mundial de Comercio, en aquellas rondas de Doha, y desde 1996 se planteó este tema de manera específica de la transparencia en las compras públicas. Y desde entonces y hasta ahora, México se ha negado a suscribir el Acuerdo General de Compras Públicas de la Organización Mundial de Comercio. Tenemos suscrito el GATT, el GATS, que se refiere a servicios, el Acuerdo sobre Propiedad Industrial e Intelectual, pero México no ha suscrito este Acuerdo General sobre Compras Públicas, y de ahí esta insistencia de la Unión Europea, insisto que tiene 20 años ahí, más de 20 años, y ahora pues se ha abierto más todavía, ¿no? México no forma parte de este acuerdo por los altos índices de opacidad en el sector de compras públicas, y ni siquiera tiene la calidad de observador, ¿no? Es un tema que se ha venido arrastrando y que ahora pues se convierte en una exigencia que queda dentro del nuevo texto del acuerdo
entre México y la Unión Europea, y por ello hubo que negociar también con las entidades federativas que finalmente participaron en este esquema, por supuesto, aquellas que representan el mayor PIB, como la Ciudad de México, el Estado de México, y se incorporaron algunas otras entidades, ¿no? Puebla, Veracruz, Durango, Chihuahua, Zacatecas, ¿no? Entre otras, hasta llegar a las 14 entidades federativas. En materia política también hay temas muy importantes. Se conservan, primero hay que mencionarlo, los 3 apartados, los 3 pilares de este acuerdo. Por un lado, la parte comercial, y por otro lado, la cooperación y el diálogo político. Es importante mencionar, en el año 2010 la Unión Europea implementó una política en materia de cooperación llamada un criterio de diferenciación. Decía, bueno, hay países como México que ya pertenecen a la OCDE y son países de renta media y ya no necesitan cooperación, ¿no? Entonces hubo un cambio en el tema de cooperación y México pues recibe menos cooperación, no es la cooperación que se recibía antes, se recibe por medio del mecanismo que se llama el instrumento de asociación, pero más allá de eso, el compromiso en la materia de la parte de la Unión Europea con México sigue ahí. Y una muestra de ello son los 7 millones de euros que desde el año pasado se anunciaron de la Unión Europea para apoyar, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. Es un tema donde México, pues, es un país bisagra, ¿sí? Como tiene que ver con Centroamérica, que también Centroamérica tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea, esta dotación de 7 millones de euros es un tema que apoya este proyecto del actual gobierno de México. Y hace apenas unos días se anunció por parte de la Unión Europea una dotación de 5 millones de euros para apoyar a los sectores de salud y los sectores menos favorecidos en nuestro país. Esto es importante mencionarlo porque es cierto, ahora pues lo que vemos son aviones que llegan de Shanghái un día sí y otro también, cargados de insumos médicos para combatir los efectos de la pandemia por la COVID-19. Pero a ver, estas son ventas. Hay que mencionar cuál es la calidad y el concepto por el cual llegan esos recursos a nuestro país. Estos recursos de la Unión Europea son recursos que tienen que ver con la cooperación al desarrollo. Lo que nos llega de China son compras, ¿no?, de medicamentos o de insumos médicos. También se introduce una cláusula en materia de combate a la corrupción, aunque está en la parte comercial. Es una exigencia de la Unión Europea, de la Comisión Europea desde el año 2015. ¿Sí? Se incorpora también al acuerdo y hay una coincidencia con una de las prioridades del actual gobierno de México de combate a la corrupción, que implica también la lucha contra el lavado de dinero. ¿Sí? Es una de las incorporaciones importantes. En materia de seguridad también se incorpora un apartado de lucha contra el terrorismo y también en algunos aspectos de lucha contra el crimen organizado transnacional, contra el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de drogas. Es importante mencionar que el tema de seguridad estaba ausente de la relación México-Unión Europea y ahora se ha incorporado también, es un tema importante. Y el tema de medio ambiente. El tema de medio ambiente también existe en el acuerdo actual, en el apartado de cooperación también hay una cláusula específica que habla de cooperación en materia medioambiental. Pero ahora es mucho más significativo porque tiene que ver de manera expresa con los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París sobre cambio climático, sobre energías limpias, sobre energías renovables y sobre economía circular. Son prioridades que para la Unión Europea tienen además otro significado. ¿Sí? En diciembre del año pasado
se anunció por parte de la Comisión Europea, esto se conoce como el Pacto Verde Europeo, que fue aprobado en enero del 2020 por el Parlamento Europeo. O sea, el medio ambiente es una prioridad para la Unión Europea, es una prioridad para nuestra relación, está ahora en el acuerdo vigente, pero está de manera mucho más robusta en el nuevo acuerdo que se ha terminado de negociar, pero que puede sufrir modificaciones a lo largo de este proceso que seguirá en la discusión en los parlamentos nacionales de los países de la Unión Europea. Otro tema importante es que se incorporan de mejor manera los diálogos multinivel, el diálogo político a nivel parlamentario que estaba en un anexo del acuerdo, ahora es parte integrante del acuerdo México-Unión Europea. Y otro apartado que ha estado abandonado desde el año 2012, desde finales del 2012, desde octubre, particularmente que se llevó a cabo el último foro de diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos de México y la Unión Europea, o sea, 6 años, todo el sexenio del gobierno anterior de nuestro país, no hubo diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos de México y la Unión Europea. Hubo diálogos sectoriales, algunos aislados, pero este es un diálogo integral que se incorpora de manera, también de manera clara, ahora en el acuerdo México-Unión Europea. Y los derechos humanos, y con esto termino, es una parte, insisto, fundamental. Ya era importante, pues ahora es más importante. ¿Y por qué es más importante? Porque en el último tratado de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, se incorporó como una parte fundamental el tema de la Carta de los Derechos Fundamentales. Esta carta que se planteó años atrás, casi 10 años atrás, en el año 2009, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, adquiere fuerza vinculante. Esto quiere decir que se incorpora en el acervo comunitario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene competencia ahora también en materia de derechos humanos, esto es, el tema de derechos humanos adquirió una nueva dimensión desde entonces para la Unión Europea. Y para México, después de la reforma constitucional de junio de 2011, también el tema de derechos humanos tiene un significado particular. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional. Esto hasta ahí es muy importante, pero es todavía más importante por el criterio que asumió la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 años después. En 2013, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no solo los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional, sino también aquellas cláusulas de un tratado, aunque ese tratado no sea de derechos humanos, pero si una cláusula sí lo es, esa cláusula tiene rango constitucional. Y el ejemplo más claro es el acuerdo con la Unión Europea y su cláusula democrática, ¿sí? Donde se menciona que el fundamento del acuerdo, ¿sí?, es el respeto a los derechos humanos, tal y como se enuncia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un dato no menor, que no sé si se ha reparado lo suficiente en ello, por la fuerza legal que adquiere, ¿no?, que adquirió desde entonces, ¿no?, no solo desde el 2009, 2011 y después 2013. Es un apartado fundamental y una preocupación constante por parte de la Unión Europea, ¿sí? El tema de Ayotzinapa fue un tema emblemático para la Unión Europea, ¿sí? Un tema que se llegó a discutir más de una vez en el Parlamento Europeo. De manera emblemática se decía Ayotzinapa se escribe con A de Acteal, porque el 8 de diciembre del 97 se firma el Acuerdo Global México-Unión Europea y el 22 de diciembre de ese mismo año tiene lugar la matanza de Acteal y esto provocó una serie de reclamos que estuvieron a punto de paralizar la negociación del Acuerdo Global México-Unión Europea ahora vigente. El tema de Ayotzinapa también llegó a cuestionar el que México y la Unión Europea renovaran su relación y a Ayotzinapa podemos agregar Nochitlán, La Playa, etc. ¿Sí? Son temas
que para la Unión Europea tienen un significado particular y que estarán seguramente en las discusiones no solo en el Parlamento Europeo, sino también en los parlamentos nacionales una vez que inicie este proceso de aprobación. Pues hasta aquí mi presentación. Tengo más que agradecer nuevamente a Gerardo Cruz y la invitación y a ustedes por atender esta exposición, y quedo ahora sí pues a la orden para las preguntas, inquietudes o comentarios que tengan al respecto. Claro que sí, tenemos 3 preguntas en el chat. La primera es: ¿qué se puede interpretar de la tardanza entre el planteamiento de la revisión del acuerdo global y la conclusión de las negociaciones? ¿Es atribuible al TEMEC? Sí y no. Una parte sí, una parte por supuesto tiene que ver, y gracias por la pregunta, una parte por supuesto que tiene que ver. Nuestra economía está ligada a los Estados Unidos. El 80% de nuestras relaciones comerciales son con Estados Unidos, y muchas relaciones que tenemos también pasan por ahí, o cuando menos pasan por el interés, ¿sí? Al llegar Trump al poder y anunciar que iba a acabar con el Telecán, pues esto puso nervioso a más de uno, no solo entre los socios de América del Norte, sino también a los socios de México en Asia y en Europa. Entonces, este es un tema que, bueno, sí continuaron las negociaciones, pero sí, por supuesto que a la expectativa de lo que sucedería y lo que iba sucediendo con el Telecán primero y con el asunto del TEMEC. Entonces es un tema que, insisto, por eso no es casualidad que en la misma semana se anuncie que Estados Unidos ya está listo para que el TEMEC entre en vigor, y esa misma semana se anuncia la conclusión de las negociaciones del acuerdo México-Unión Europea, ¿no? O sea, digamos, la negociación avanzaba, pero esto, digamos que aterciopeló el camino para continuar con la negociación para modernizar el acuerdo entre México y la Unión Europea. Muchas gracias. La siguiente: ¿cuáles son los principales productos que se negociaron en estos acuerdos? Bueno, el acuerdo está en vigor y hay muchos, por ejemplo, el intercambio entre temas de temas de materiales de la industria automotriz es una parte muy importante. La parte de alimentos también es muy importante, sobre todo para México. Ya mencionamos algunos temas: jugo de naranja, la miel es uno de los productos emblemáticos que exporta México a la Unión Europea. Y hay que decirlo, también el tema de servicios, ¿no? La Unión Europea incorpora muchos servicios, incluso ahora también se introducen de manera más clara el tema de los servicios financieros, ¿no? Entonces, la Unión Europea es la potencia mundial en tema de servicios, y bueno, ahora veremos mucho, seguramente un intercambio importante, el tema de los productos, de los medicamentos, insumos médicos, donde México también intercambia mucho con Estados Unidos, pero también con Europa, ¿no? Hay un flujo importante en este sentido. La industria alimentaria, insisto, es una de las más fuertes en nuestro país. Tenemos una presencia no como debiéramos, son 27 países, y desgraciadamente el comercio a veces se concentra en muy poquitos. Solo el 30% del comercio México-Unión Europea es con Alemania. Esto nos habla de que hay un déficit de aprovechamiento, ¿no? Luego vienen otros países como España, Suecia, Países Bajos, Italia, ¿sí? Pero tenemos muy poco comercio con países que pueden resultar muy interesantes o que lo son, como Hungría, como Polonia, como Eslovaquia, ¿sí? Esta ampliación que sufrió la Unión Europea hacia Europa Central y del Este desde el 2004, no la hemos aprovechado al máximo. Hay mucho potencial y no lo aprovechamos. La Unión Europea es un mercado, eso sí, muy exigente, y desgraciadamente el empresariado mexicano no está acostumbrado a esos niveles de exigencia. La ventaja es que entra uno a un mercado
muy importante, no solo de 27 países, sino de consumidores con un nivel de compra muy elevado. Entonces es un mercado muy atractivo que hay que aprovechar más, que hay que potenciar mucho más el conocimiento sobre las posibilidades que hay entre el intercambio entre México y la Unión Europea. En la parte comercial sí, pero también no olvidemos la otra parte, que es el tema de cooperación, el tema de diálogo político, pero en la cooperación al desarrollo, cooperación en materia científica, académica, hay también muchas oportunidades y es hora de descender este acuerdo y bajarlo a las entidades federativas, ¿no? Ahora está este esquema de las compras públicas, pero hay muchas oportunidades importantes. Pensemos, por ejemplo, en la miel, ¿no? La miel es un producto que se consume de manera muy importante en Alemania y que de los mayores productores de miel en nuestro país es Yucatán, ¿no? Entonces, hay que bajar mucho más y potenciar mucho más esta relación en un momento donde la incertidumbre pues ya se ha apoderado del planeta, donde habrá una contracción en el comercio mundial y donde necesitamos mejores estrategias y mejores apuestas para nuestro comercio. Muy bien, agradecemos, siguen llegando preguntas. La que sigue es si pudiera ampliar sus comentarios acerca de cómo acceder al financiamiento de bancos europeos. Bueno, hay por una parte la posibilidad en algunos esquemas, la Unión Europea tiene un Banco Europeo de Inversiones, donde también puede haber ahí canales de financiamiento. Y ahora se abre más la posibilidad para el tema de servicios financieros, ¿no? Contemos que los servicios financieros pueden ir no solo de servicio de banca, sino de seguros, de fianzas. Tenemos, bueno, ya muchas, incluso las más importantes empresas en el sector son europeas, ¿no? Banco Santander o BBVA o ING, seguros, en fin. Ya hay bastantes o muy importantes empresas europeas en ese sector y con esta apertura de este nuevo acuerdo, pues posiblemente veamos más empresas del sector en nuestro país, ¿no? Y eso pues abre también el esquema de competencia, ¿no? Y en ese esquema de competencia más abierto, quizá veremos mejores opciones. Muy bien, hay otra más. Estamos siguiendo la línea de preguntas. Hay algunas que llegaron en privado, entonces seguimos con esa misma línea. ¿Cuáles son las novedades del acuerdo global para pymes? Pregunta. Bueno, ahí se fortalece el esquema de pymes. Este es un sector muy importante para la Unión Europea, más del 60% incluso de los empleos en la Unión Europea tiene que ver con las pymes, ¿sí? Es un sector muy importante. Hay incluso pymes importantes, pequeñas empresas que están en nuestro país de manera destacada, sobre todo de España, de Alemania. Ahí lo que hay que fortalecer es la parte mexicana, donde no hay realmente una política de pymes. Si comparamos la política de pymes de México con la política de pymes de algunos países, como España, por ejemplo, pues estamos muy retrasados ahí, ¿no? Tenemos que fortalecer este esquema, quizá compartir experiencias y las oportunidades. En algún momento hubo hace más de 10 años, 10, 15 años, proyectos de la Unión Europea con México en materia de pymes para potenciar el intercambio entre la pequeña y mediana empresa entre México y la Unión Europea. Son temas que hay que aprovechar y que hay que apuntalar, ¿no? Una vez que esto se vaya implementando, tendría que ir acompañado este acuerdo de mecanismos y de proyectos que faciliten justamente el comercio y particularmente en un sector que es muy importante y que a partir de ahora, con todos estos cambios que habrá y que están sucediendo en el mundo, serán todavía más importantes, ¿no? Entonces, debe haber un esfuerzo adicional de ambas partes, de México, de la Unión Europea, de las cámaras, ¿no?, de comercio de México, de las cámaras de comercio europeas,
Hay una asociación de cámaras de comercio europeas también en nuestro país, algunas que particularmente están representadas. Entonces hay que tener ese acercamiento, que buena parte del desaprovechamiento de la relación México-Unión Europea es el desconocimiento, ¿sí? Leonardo da Vinci decía que no se puede amar algo que no se conoce. Y parece mentira, tenemos muchos años de relación con la Unión Europea, pero en muchos sentidos no nos conocemos. Y no conocemos el alcance de estas oportunidades. Entonces, una revisión del acuerdo México-Unión Europea, incluso el que esté en vigor, que es mucho más modesto, pues encontraremos quizá temas que nos podrían sorprender. Por ejemplo, hay un apartado de cooperación en materia minera, que pues nadie ha tocado nunca, y ya estamos por implementar un nuevo acuerdo, ¿sí? Y la experiencia europea en materia minera es muy importante, sobre todo en las exigencias de cuidado al medio ambiente. En la Unión Europea, 9 de cada 10 concesiones se niegan por una consideración medioambiental. Y en México, pues la ley minera no tiene en ninguna parte el tema medio ambiente. No es un tema que le preocupe al empresario minero porque pues no le afecta a su concesión, porque no es una exigencia legal que motive a los empresarios mineros a cuidar el medio ambiente, por poner un ejemplo. Muchas gracias. ¿Qué particularidades presenta el ámbito de cooperación? Bueno, el ámbito de cooperación es un ámbito donde también es una competencia compartida, esto hay que decirlo. Hay proyectos de cooperación de la Unión Europea ahora, esto ha cambiado por este instrumento de asociación, donde la Unión Europea canaliza para México proyectos de cooperación que son proyectos de cooperación que tienen como destinatarios a sus socios estratégicos. Y México es uno de los 10 socios estratégicos de la Unión Europea. Y en América Latina solo compartimos esa calidad de socio estratégico con Brasil. Y en este punto es importante mencionar, bueno, pues la llegada de Trump por un lado y la llegada de Bolsonaro por el otro, le da a México una calidad adicional en su relación con la Unión Europea, sobre todo pensando en la parte política. México es el puente natural de la Unión Europea con América del Norte y también con América Latina. Hay proyectos de cooperación específicos, insisto, para los socios estratégicos. Hay proyectos académicos muy interesantes como Erasmus y como el tema de cooperación es un tema de competencia concurrente, el que la Unión Europea tenga proyectos de cooperación con México no impide que los Estados miembros, por su parte, tengan de manera independiente proyectos de cooperación con México, ¿no? Con España a través de la Agencia Española de Cooperación, con Alemania a través de la GIZ, con Países Bajos, etc. O sea, la cooperación con Francia, por ejemplo, no se limita a la cooperación con la Unión Europea. Esa cooperación la tenemos con la Unión Europea y la tenemos con los países miembros. Es un apartado muy importante y a pesar de que se redujo por medio de este criterio de diferenciación, pues la cooperación existe. México insistió desde diciembre del 2018 en que la Unión Europea participara en este proyecto de desarrollo integral para Centroamérica y la Unión Europea accedió con esta dotación inicial de 7 millones de euros. Y también ahora, ¿no? Pese a que la cosa está complicada y estamos ante una emergencia a nivel global, la Unión Europea anunció una importante dotación de ayudas para América Latina y entre ellos para México, ¿sí? De 5 millones de euros por este concepto para apoyo al sector sanitario, al sector de salud y a los sectores menos favorecidos de nuestro país. Bien. Otra más. ¿En qué consiste el capítulo anticorrupción? Bueno, el capítulo anticorrupción también es un tema que no es nuevo. Hablábamos del tema de la OMC, de la transparencia de las compras públicas. Hay distintos documentos que desde entonces y desde las rondas de Doha
tienen que ver con este apartado anticorrupción, pero de manera clara, a partir del 2015, la Comisión Europea impuso como una exigencia de sus acuerdos comerciales el tema anticorrupción. Y es el caso del nuevo acuerdo con México. Digamos, aquí hay una coincidencia, insisto, en de las prioridades del gobierno de México con ahora con esta política de la Unión Europea y tiene que ver con la transparencia en las transacciones comerciales, donde pues se sanciona el tema de sobornos, también va con el tema del lavado de dinero en la Unión Europea, pues también hay y se critica, sobre todo en épocas como esta de crisis, el tema de los paraísos fiscales, ¿no? Entonces esto mueve a que haya una coordinación entre México y la Unión Europea y en los negocios que se hacen entre México y la Unión Europea a la luz del acuerdo comercial en materia anticorrupción, ¿no? Es una, no solo es una cláusula aislada, implica precisamente que haya comunicación y que haya coordinación para detectar aspectos de corrupción en México, en la Unión Europea, o en los negocios, o en las compras públicas, o en el tema de inversiones, en fin, en los distintos apartados del acuerdo. Es un ingrediente importante. Bien, otra más. Tenemos 6 preguntas todavía en fila. ¿La exigencia de transparencia en compras públicas estará afectando la política del actual gobierno? Pues no sé si ahora, pero evidentemente este cambio que hubo en el sector de compras públicas en México, este tránsito a estas llamadas compras consolidadas que no terminan de ser o de clarificarse, pues es un tema que evidentemente puede preocupar a la Unión Europea y ahora más tenemos, aunque es solo la conclusión de la negociación del nuevo acuerdo con la Unión Europea, pues es un tema que sí llamará a la preocupación, ¿no? de la Unión Europea, porque uno de los principios en la Unión Europea es el tema de la transparencia y donde también en la Unión Europea, porque así lo mandata la regulación comunitaria, particularmente a través de las directivas comunitarias, es el tema de la adjudicación directa, la compra directa, se da por excepción, ¿sí? Y la regla debe ser la licitación pública, ¿sí? Ahora, en lo que va del actual gobierno, más del 70% de las compras públicas han sido vía adjudicación directa. A ver, ahora estamos en una emergencia y se entiende que puede haber, ¿no? Pero la regla es otra. O sea, la compra directa, la adjudicación directa es una excepción. También lo dice la propia Constitución mexicana y para la regulación europea. Entonces habrá mayor vigilancia de este tema por parte de la Unión Europea hacia México y seguramente será una presión adicional para el gobierno de México en materia de compras públicas. Bien, la próxima es, ¿cuál es el mayor reto que tiene la 4T en este acuerdo? Bueno, yo creo que hay muchos retos, no solo del actual gobierno, porque al final es un acuerdo que se firma para que prevalezca el acuerdo actual inclusive. El acuerdo se firma en el periodo todavía del presidente Zedillo, pero es al gobierno de Fox al que le toca la implementación y también al gobierno de Calderón. Y eso sí, cuando regresó el PRI al gobierno de México, sí hubo cierta llamada de atención porque los europeos percibían que hubiese podido haber cierto freno o alejamiento en la relación con la Unión Europea. Y ahora, bueno, estamos en un nuevo gobierno que se vio con mucha expectación por la parte europea. También se vio con confianza, ¿no? Y al final, bueno, pues son acuerdos comerciales y ahora hemos visto este episodio con el tema energético, donde hubo esta preocupación europea, digamos, legítima en el sentido de, pues, que había una preocupación sobre qué va a pasar con las energías limpias, las mayores inversiones que hay, por ejemplo, de la industria eólica en Oaxaca, pues son inversiones europeas. También hay que ver el otro lado, los temas que se han descuidado
en el tema de las regiones o las localidades o los pueblos indígenas que están ahí, o aspectos que tienen mucho que ver con nuestra regulación, ¿sí? Pero que la Unión Europea va a exigir, y va a exigir todavía más una vez que se implemente el nuevo acuerdo, porque el compromiso que está de manera más clara y más robusta con el Acuerdo de París, pues es una exigencia todavía mayor para la Unión Europea, pero también para México. Y como los parámetros de la Unión Europea en la materia se han elevado después de la asunción de este Pacto Verde Europeo de diciembre del año pasado, pues la Unión Europea también seguramente exigirá a México un mayor compromiso en la materia. Gracias. ¿Los standards norms van a ser commons o comunes? No, aquí, bueno, la Unión Europea tiene sus parámetros con base en una regulación, con base en las directivas comunitarias, que son aspectos técnicos de sus productos. Lo que sí, la Unión Europea, que es lo que hace, es ir estableciendo parámetros más altos. La Unión Europea tiene gran influencia en la Organización Mundial de Comercio. Así como le interesa a la Unión Europea exportar sus valores democráticos y de respeto a los derechos humanos, también le interesa exportar los altos parámetros de exigencia para sus productos y sus servicios. Y en la medida de que esos productos llegan a México, pues también esta exigencia para los productos mexicanos que llegan a la Unión Europea son estándares cada vez más elevados, ¿no? Entonces, si un empresario mexicano quiere aventurarse al mercado europeo, tiene que saber que los parámetros de calidad, de derecho a los consumidores, etcétera, pues son parámetros elevados, ¿no? Es un mercado atractivo, pero es un mercado exigente. Y en esa medida también en ciertas transacciones comerciales la exigencia se va a elevar, ¿no? Como en materia de compras públicas, ahora nos han puesto más alto el rasero en materia de compras gubernamentales, incluyendo no solo a las entidades o algunas entidades federativas, sino también insistiendo más en el tema de transparencia, ¿no? Entonces, estos estándares se van elevando porque a la Unión Europea le interesa que si ellos tienen altos estándares, pues que sus socios comerciales también, en la medida de lo posible, también eleven estos estándares en sus relaciones comerciales. Muchas gracias. Aquí comentan, soy europeo y puedo afirmar que aquí se está apostando mucho por el comercio de proximidad. ¿Hasta qué punto México ha podido notar o crees que podrá notar, era post-COVID-19, una disminución en la exportación de alimentos como consecuencia de estas políticas que además se venden con el sello eco-friendly? Bueno, pues otra vez, si hay productores, que los hay, y empresarios que ya están habituados al mercado europeo, pues esta puede ser una oportunidad. Evidentemente va a haber una contracción, inevitablemente. El tema, pues tenemos ahora paralizados, ¿no? En principio el transporte aéreo, ¿no? Por ejemplo. Y con Estados Unidos y Canadá tenemos abierta la frontera de manera intermitente, pero los flujos están ahí. Y estos comercios de proximidad, pues están. Evidentemente que serán los primeros que se abren, ¿no? La Unión Europea acaba de anunciar de cara al verano, por ejemplo, una serie de medidas donde el tema del turismo, que es importante para Europa, pues se dará de manera escalonada, aún a pesar de que algunos países como España dice, bueno, sí, voy a abrir mis fronteras, pero quien llegue de fuera, pues lo vamos a poner en cuarentena 15 días, ¿no? Francia le ha respondido, bueno, pues entonces nosotros también, de manera recíproca, y fin, tiene que ir empezando a transitar a esta llamada nueva normalidad en todos sentidos. Va a retrasar, por supuesto, va a alentar los temas del turismo, pero también va a alentar el tema del comercio, inevitablemente. Y el comercio de proximidad, pues será el que tengamos más a la mano, pues es el primero que se va a activar, esto inevitablemente, ¿no?
Ahora, por un interés de reactivación económica, a todo el mundo le interesa que esta reactivación se dé lo más pronto posible. Y si tenemos negocios con Europa, pues también habrá ese interés. Y si Europa tiene estos negocios con México, pues también habrá ese interés. La cantidad de empresas alemanas o españolas que hay en México, por supuesto que estarán alentando que podamos tener esta dinámica o volver a la dinámica comercial lo antes posible, ¿no? Entonces, aquí las políticas de cada país e instrumentos, al final es una buena noticia que en medio incluso de la pandemia se hayan dado tanto el anuncio para la próxima implementación del TEMEC como la conclusión de las negociaciones del acuerdo con la Unión Europea. Son señales claras en un momento complicado. Muy bien, vamos a la última. Dice, ¿consideráis aumentar la cooperación con entidades como el Departamento de Acción de Cataluña para pymes de ambas partes puedan beneficiarse y fortalecer sus vínculos? Sí, por supuesto, porque tenemos de las empresas españolas, muchas de las más importantes y sobre todo pymes muy importantes son empresas catalanas, ¿no? Entonces hay una larga tradición, una importante cercanía. Tenemos ya, se ha abierto una oficina más allá de que está la embajada, pero también está la representación comercial de España en nuestro país, la Cámara Española de Comercio y también la oficina de Cataluña en México, que tiene poco tiempo que se abrió y pues es otra ventana importante de oportunidad comercial que ya con tiempo atrás, cuando menos el tema empresarial, por medio del Consorcio de Promoción Económica de Cataluña y después la Acció y ahora la representación diplomática del gobierno catalán, pues son aspectos que pues son herramientas para acercar a nuestro país, no solo con la Unión Europea, también con los países y también con las regiones, ¿no? Esta relación la tenemos, así como con España, con Bélgica, ya representaciones regionales en la Embajada de Bélgica, ¿no? Tenemos que apostar a diversificar no solo nuestro mercado, sino diversificar también no solo en temas, sino también en estas relaciones de distintos niveles, como la que se menciona por parte de Cataluña. Muy bien, son todas las preguntas que están en chat. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y hacer alguna pregunta o con esto cerramos. Vamos a dar unos segundos. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Por alusiones, me presento, soy Lleida Daván, delegado del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. Para responder un poco a Daniel Hernández, sí hay una intención de poder hacer más vínculos y poder hacer más cooperación entre el Gobierno de Cataluña, tanto desde la dirección de Acció como desde la delegación, para que podamos crear más convenios de colaboración entre pues México y Cataluña. La idea es crear tantos puentes de colaboración posibles. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? A ver, permítame, hay algo en el chat. No, solamente José Luis, muchas gracias por sus respuestas. ¿Alguien más? Si no, ya para cerrar, Gerardo, no sé si ustedes toman la palabra o con el licenciado Luis. Sí, sí, por favor, Gil. Pues mira, más que nada es agradecer a Luis Antonio, el que nos haya hecho favor de acompañar de esta plática tan extraordinaria en relación a este tratado de México con la Unión Europea. Agradezco mucho su participación en nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, el Centro Educativo del Mercado de Valores, de Global Business School y esta firma. Agradezco sobremanera mucho a Luis Antonio el haber aceptado darnos esta plática en temas que consideramos vigentes, interesantes y ante los retos que va a enfrentar ahora México, máxime derivado de esta contingencia sanitaria.
en relación también a las posturas que está tomando México en cierto tipo de temas, como puede ser incluso lo que son las energías renovables, que me imagino, Luis Antonio, salvo tu mejor opinión, que posiblemente también afecten el Pacto Verde. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos una relación privilegiada con la Unión Europea. En momentos complejos, insisto, las alianzas y las estrategias deben ser mucho más selectivas y ya nuestro vecino del norte nos ha demostrado que no es suficiente el tener una relación comercial, hace falta algo más y con la Unión Europea tenemos además una relación política, una relación de cooperación y en estos esquemas distintos y en estos rubros como el medio ambiente, pues la Unión Europea es un aliado, no solo es un aliado de México, es un aliado de los ciudadanos. Al final a todos en lo individual nos interesa el cuidado al medio ambiente, ¿no? Entonces, el que haya un instrumento que lo exija y que ponga los parámetros mucho más altos, pues eso es una garantía en lo individual también para los ciudadanos. Muy bien, Luis Antonio, pues reitero nuevamente muchas gracias por esta extraordinaria presentación, muy clara, como están diciendo ahorita Verónica Elizondo. Sí, los Sí, comentarios han sido muy positivos. Sí, perdón, Gil, adelante. sí, perdón, leo estas tres últimas. Lier Daván dice, muchas gracias, Luis. Una gran presentación. José Luis, muy interesante ponencia, muchas gracias. Y Verónica, como bien decías, Gerardo, una presentación muy clara, completa y puntual. Muy interesante, gracias.